Nos proponemos tratar de la devoción mariana transmitida a su orden por Santo Domingo de Guzmán y del mérito de Santo Tomás de Aquino al preparar el camino para una futura definición dogmática de la concepción inmaculada de María, Madre de Dios. Nos planteamos en primer lugar expresar con la necesaria brevedad el significado de María para Santo Domingo y su orden naciente, y así pasar después a enmarcar el misterio de la concepción inmaculada de María. Santo Domingo, desde la infancia, se ve inmerso en una piedad mariana, fomentada, claro está, por su propia familia y el entorno familiar, y también por la ayuda que recibe de los cistercienses, con los que estaban muy en contacto sus propios padres, también por los premostratenses, que bien es sabido que tenían un monasterio muy cerca de su población natal, Caleruega. Este monasterio de los premostratenses estaba en La Vid. En el siglo XII existía en Caleruega también una cofradía dedicada a Santa María. La devoción a María en Santo Domingo encuentra apoyo firme en el estudio de la teología que, como es sabido, lo realiza muy especialmente a partir de la palabra de Dios en la ciudad de Palencia, dentro del Studium Generale de Palencia. La Sagrada Escritura ofreció a Domingo un amplio fundamento para asentar su piedad mariana. Por ejemplo, en el Evangelio de la Infancia de San Lucas, en las diferentes alusiones que a María dedican los evangelistas, en la maternidad espiritual de María puesta de relieve por el Evangelio según San Juan, el capítulo 12 del Apocalipsis también fue un punto de apoyo para él. Y no digamos las figuras marianas que aparecen en el Antiguo Testamento. Siguió fomentando su devoción a María en el Cabildo de Osma, en aquel ambiente intensamente contemplativo que vivió. La iglesia en la que oraba y celebraba los sagrados misterios, la iglesia catedral de Santa María, catedral de la diócesis de Osma, estaba dedicada al título de la Asunción en cuerpo y alma a los cielos, la Asunción de María en cuerpo y alma a los cielos. En el sur de Francia tuvo que exponer con frecuencia el misterio de la maternidad divina de María, una de las exposiciones más frecuentes en las controversias con los cátaros. El grupo de la Santa Predicación al que pertenece, que presidía el obispo Diego de Acebes, contaba como base el santuario de Santa María de Prulla. Dispersó a los frailes desde este santuario en 1217, tras la celebración de la Eucaristía en la fiesta de la Asunción de María en cuerpo y alma a los cielos. Iba por los caminos cantando el Ave Maristella, en que se canta María como estrella del mar, Madre de Dios, siempre Virgen, puerta feliz del cielo. Recordando el saludo que recibe del arcángel Gabriel, se le pide a María que fundamente
nuestra vida en la paz. Se le suplica igualmente que haga saltar las ataduras que aprisionan a los culpables, que dé vista a los ciegos, aleje los males que nos afectan y nos proporcione todos los bienes. En este himno tan antiguo, la Iglesia pide además a María que se muestre como verdadera madre, monstrate esse matrem, y que de ella reciba nuestras súplicas Jesús, pues que de ella tomó su condición humana y nació por nosotros. Se proclama a María Virgen singular, humilde entre todas, y a ella le pedimos que, libres de nuestras culpas, nos haga humildes y castos. En fin, se le pide en el himno que nos conceda una vida santa, que nos conduzca por camino seguro, para que con la visión de Jesucristo nos alegremos por toda la eternidad. Las antiguas fuentes dominicanas atribuyen a María el nacimiento de la orden de predicadores. Así, en las vidas de los hermanos se relata que un monje contó que en su oración había visto, antes de que naciese la orden, que María suplicaba a su hijo, que estaba airado contra la humanidad que no respondía a los dones de Dios, obteniendo al fin la fundación de la orden de predicadores para la salvación de los hombres, por los ruegos, por las súplicas de María. Humberto de Romans afirmaba que la orden de predicadores es un regalo de Dios a la humanidad. Así lo escribe este autor de mediados del siglo XIII, que fue maestro superior general de la orden dominicana. Un regalo, el de la orden de predicadores, de Dios, conseguido por la oración de la Santísima Virgen. Por eso se invoca a María como especial patrona. A ella, como a madre, nos encomendamos todos los días con el canto de la Salve. También Santa Catalina de Siena atribuía a María un papel esencial en la vocación y en la misión del fundador de la orden de predicadores. Domingo escucha a la santa, que le dice: el Señor tomó el oficio del Verbo unigénito, mi Hijo. Fue una luz que yo di al mundo por medio de María. María fue colocada por Santo Domingo como amparo de toda la orden. Constantino de Orvieto escribía que Santo Domingo rogó por la curación del beato Reginaldo de Orleans. Oraba a María, Reina de la Misericordia, bajo cuyo amparo había puesto la orden. En la fórmula de profesión religiosa para la orden, Santo Domingo estableció la obediencia a María. Esto no tiene lugar en otras órdenes hasta aquel momento, subrayaba a mediados del siglo XIII Humberto de Romans. Esta profesión de obediencia a María es el reconocimiento público y oficial del título de cofundadora de la orden. Los miembros de la orden dominicana quieren inaugurar a sus pies una vida consagrada totalmente al servicio de Cristo y de su Madre. Al tiempo de Santo Domingo se remonta también el establecimiento del oficio en honor a María, con el que se comenzaba la jornada cuando los frailes aún estaban en el dormitorio. La beata Cecilia Romana, que conoció a Santo Domingo cuando ella tenía unos 18 años, relataba cómo se apareció la Virgen en visión a Santo Domingo, cuando oraba en el altar que todo convento tenía dedicado a María en el dormitorio. Le aclaró: soy aquella a quien invocáis cada anochecer, y cuando decís: ea pues, abogada nuestra, me postro ante mi Hijo pidiendo por la conservación de la orden.
María, que acoge bajo su manto a los hijos de Santo Domingo, reserva una acogida muy particular para el que había asumido el oficio del Verbo, según expresión de Santa Catalina. En el momento en que el fundador de la Orden de Predicadores, en una celdita del convento de Bolonia, circundado de sus hermanos, pasa a la eternidad, Fray Guala, prior de Brescia y más tarde obispo, ve en sueños el cielo abierto y a Jesús y a María que suben a Domingo hacia el cielo sentado en un trono situado entre dos escaleras. Así lo relata por primera vez el beato Jordán de Sajonia, que lo escuchó al propio hermano Guala, más tarde obispo de Brescia. Las vidas de los hermanos están llenas de episodios que manifiestan la familiaridad existente entre la Orden y la Santísima Virgen. También la obra sobre la vida regular de el ya citado Humberto de Romans constituye un vivo testimonio de la devoción sencilla y a la vez profunda hacia María, que anima a los primeros hermanos. Humberto habla de la Virgen, sobre todo cuando trata de la recitación del oficio de María, de la Salve Regina y de la celebración del sábado en honor de la Santísima Virgen. Los primeros hermanos viven en una atmósfera de gran familiaridad con María. María llama a aquellos primeros predicadores mis hermanos, y la orden de Santo Domingo para ella es mi orden. María está siempre pronta para ayudar a sus hermanos, conforta a los pusilánimes, consuela a los afligidos, viene en ayuda de sus enfermedades, interviene en todo momento y en todo género de dificultades en que se hallen los religiosos o una comunidad entera. María es su apoyo en los peligros, su especial madre, su consejera en las dudas, se muestra defensora y refugio en las tentaciones, es su patrona y abogada, especial socorro y conservadora de la orden. La Santísima Virgen es también promotora de vocaciones para la orden. La predilección de María por la orden de predicadores al comienzo se manifestaba particularmente en procurar nuevas vocaciones y proteger las ya ingresadas en la orden. En las vidas de los hermanos hay un capítulo dedicado a los que entraron por la especial devoción e inspiración de la Santísima Virgen. Por inspiración de la Virgen entró en la orden Fray Enrique de Colonia, amigo predilecto de Jordán de Sajonia, compañero suyo de estudios, y viviendo los dos en la misma casa de hospedaje. Fray Enrique de Colonia, procedente del Cabildo de Regulares de Maastricht, la invocaba repetidamente en la Catedral de París. Y escribe así el beato Jordán: pues aquella misma noche fue a Maitines, a la iglesia de Santa María, a Notre Dame de París, y permaneció en ella hasta el alba, orando y suplicando a la Madre de Dios que doblegara su voluntad hacia esta resolución de entrar en la orden. Y como le parecía que no aprovechaba nada orando, puesto que sentía todavía la dureza de su corazón, comenzó a compadecerse de sí mismo y a preparar la marcha diciendo para sus adentros: ahora, oh Virgen Santa, experimento que no me juzgas digno.
no hay parte para mí en el grupo de los pobres de Cristo. Pero es lo cierto que su corazón lo impulsaba hacia la perfección, que sabía que iba unida a la pobreza voluntaria, porque en cierta ocasión le mostró el Señor cuán seguro abogado será la pobreza ante la presencia del estricto juez. Fray Enrique de Colonia será una de las figuras más importantes que tuvo la orden en su difusión por el mundo germánico. Cofradías o asociaciones de la Santísima Virgen fueron fundadas desde el principio de la orden. Fin principal de estas asociaciones era el conocimiento y la defensa de las verdades de la fe, de las verdades en particular que se refieren al misterio de Cristo, al que María está inseparablemente unida, a la difusión de Cristo y de María por todas partes. La primera congregación mariana parece que fue fundada por San Pedro Mártir de Verona, en Milán, en 1232. Todavía no se había comenzado el proceso de canonización de Santo Domingo. Después, este tipo de asociaciones se fue extendiendo por diferentes ciudades, no solo por Italia. Los asociados tenían reuniones para orar y para formarse. Daban gran solemnidad a la fiesta de la Anunciación del ángel a María, la fiesta de la maternidad divina de María. Tenían la obligación de recitar diariamente un determinado número de Padre Nuestros y Ave Marías, por sí mismos, por los difuntos y por la paz de la propia ciudad y del mundo entero. Los estatutos de algunas cofradías establecían la obligación de la meditación diaria. Estas asociaciones tuvieron con frecuencia una proyección de ayuda a los necesitados, ayuda que se hace en nombre y en honor de la Virgen María. La orden difundió la devoción del llamado Salterio Mariano, 150 Ave Marías, divididas en 3 partes. Este Salterio Mariano dará origen al Rosario, tal como lo conocemos estructurado hoy día. La invocación a María iba acompañada de la meditación del Evangelio. Prácticamente repasaban el conjunto de los textos evangélicos con la invocación de el Ave María. El amor a María es casi innato en Santo Tomás de Aquino. Todavía niño escribe su primer biógrafo, Guillermo de Tocco, habiendo encontrado un trozo de papel en el que estaba escrita el Ave María, lo apretaba fuertemente con su mano y no quería dárselo en modo alguno a la nodriza. De tanto en tanto llevaba a aquel papel a los labios y lo besaba con devoción. La salutación angélica brota continuamente de su corazón. En los márgenes de la Suma contra Gentiles, Tomás solía escribir el Ave María. Predicó en Nápoles una entera cuaresma bajo el lema Ave María, gratia plena, Dominus tecum. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. La salutación angélica habla a Santo Tomás de la maternidad divina de María, y es precisamente este dogma el que fascina el alma y la mente del gran doctor. El dogma de la maternidad divina de María es la idea fundamental
de la cual hace derivar todas las grandezas de María, sus prerrogativas y sus privilegios. En el lecho de muerte confió a Fray Reginaldo de Piperno, su secretario, que la Santísima Virgen, Madre de Dios, le había confirmado en su vida y doctrina. Le dijo además que todo lo que había pedido por medio de María lo había conseguido. Según el beato Raimundo de Capua, que escribió la vida de Santa Catalina, fue su confesor, Raimundo de Capua dice que Catalina de Siena repetía desde niña con mucha frecuencia la salutación angélica, el Ave María. María para Catalina era ejemplo admirable de vida consagrada a Dios. Contempla a María como amante de la pobreza absoluta. Es ejemplo de pureza virginal. Es vaso de humildad en el cual arde la luz del verdadero conocimiento. Es ejemplo de obediencia, dócil a la palabra de Dios. Es horno ardiente de caridad y portadora de fuego. Tú, oh María, dice la santa, llevaste el fuego escondido y velado bajo las cenizas de tu humildad. Tiene una inmensa confianza en María. Yo sé que a ti, María, nada te es negado, exclamaba. Llama a María nuestra abogada, Madre de gracia y de misericordia. Por eso en las dificultades recurre con devoción de hija. En la fiesta de la Anunciación invocaba a María como portadora del fuego, ofrecedora de misericordia, conquistadora del linaje humano, porque sufriendo tu carne en el Verbo fue reconquistado el mundo. Cristo redimió con su pasión y tú con el dolor de tu cuerpo y de tu espíritu, unida a tu Hijo. María es un mar pacífico, dadora de paz, tierra fructífera. Tú, María, eres la planta joven de la que hemos obtenido la flor fragante del Verbo, unigénito Hijo de Dios, porque en ti, tierra fecunda, fue sembrado este Verbo. Tú eres la tierra y la planta. Vamos a dedicar ahora unos momentos a reflexionar sobre el misterio de la Inmaculada Concepción, para el que nos preparamos siempre cuando se acerca el 8 de diciembre. La fe de la Iglesia ha manifestado una devoción del todo particular a María. Progresivamente fue fijando verdades en torno al misterio. Llegados al siglo V, en el 431, como sabemos, se celebra el Concilio Ecuménico de Éfeso, y en él se precisa que el título que corresponde a María con relación a Cristo es el de Madre de Dios, Madre de la persona divina de Jesús. De la profundización en esta verdad, la de la maternidad divina de María, nace un movimiento para llegar a precisar cada vez más una teología mariana. A finales del siglo VII o principios del VIII se establece en Oriente una fiesta que se titula de la Concepción de María. En siglos posteriores se extendió a diferentes zonas de Europa. ¿Qué significado tenía esta fiesta? ¿Cuál era el contenido que estaba en la base de esta celebración dedicada a la Concepción de María? El significado que tenía al comienzo
era el de conmemorar el hecho de que, según alguna tradición, en la concepción de María tuvo lugar una mediación especial de Dios, una intervención divina. Se decía que Santa Ana, su madre, era estéril, y Dios intervino de manera particular para que fuera concebida y naciera María. El alcance de esta celebración no pasaría, pues, de destacar que Dios intervino para que María naciera de una mujer estéril, como intervino, por ejemplo, para que naciera de Santa Isabel San Juan Bautista. Sin embargo, por una carta que escribe San Bernardo en 1140 a unos canónigos de Lyon, en Francia, faltaban más de 30 años para que naciera Santo Domingo de Guzmán, se comprueba que aquella comunidad de clérigos celebraba una fiesta titulada de la Concepción Inmaculada de María. El santo no estaba de acuerdo con que se diera semejante paso sin consultar a Roma. San Bernardo condensaba en pocas palabras algunos reparos que los traslada a los mencionados canónigos. Mucho nos admiramos de que alguno de vosotros, escribía, haya en este tiempo cambiado las cosas, introduciendo una festividad desconocida por el rito de la Iglesia. No la aprueba esa fiesta, la razón, ni la recomienda la antigua tradición. ¿Acaso somos más doctos o devotos que los santos padres? ¿Dónde se halla la santidad de la concepción? ¿En qué se fundamenta ahora la razón de la fiesta de la Concepción Inmaculada de María? Hay que reconocer que en el siglo XII reinaba mucha confusión entre los teólogos. Se preguntaban: ¿santificación de María en el seno de su madre? ¿Fue posterior la santificación a la concepción que suponían realizada en pecado, esa concepción de María? Naturalmente no existía entonces una definición dogmática. En los teólogos de aquel tiempo tenía un gran peso, ciertamente, una afirmación de San Agustín. Decía el santo doctor que cuando se hablara de María no quería oír la palabra pecado. Se recordaba también una sentencia de San Anselmo: era muy conveniente que Dios pusiera en su madre toda la santidad y pureza que le fuera posible realizar en ella. Es indudable que las sentencias de estos dos grandes doctores de la Iglesia tuvieron gran influjo en el desarrollo de la doctrina llamada inmaculista en los siglos XI y XII. Y como no podía ser menos, en el siglo XIII también fue aceptado su contenido por todos los grandes teólogos, el contenido de las afirmaciones de esos dos grandes doctores, San Agustín y San Anselmo. Santo Tomás, de una manera especial, nos las devuelve, esas máximas, esas afirmaciones, en los grandes principios por él formulados acerca de la santidad y perfección de la Virgen María. El problema, por tanto, fue retomado por los teólogos del siglo XIII y desde luego por Santo Tomás de Aquino. Había que asegurar con toda claridad que María fue redimida por los méritos de Cristo. Fue santificada antes de su animación. La tendencia era acercar al máximo la santificación al momento de la concepción y no al momento de su nacimiento.
Desde luego, había que explicar su redención por Cristo, por los méritos de Cristo. El dominico del siglo XIII, Pedro de Tarantasia, después papa con el nombre de Inocencio V, se encargará de decírnoslo con todas las letras. Parece conveniente y piadosamente creíble, aunque no se halle en la Escritura, que pronto tras la animación, o en el mismo día, o en la misma hora, cuando no en el mismo momento, fuera la Santísima Virgen santificada. Al cumplirse los 100 años de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción de María, realizada esta definición por el beato Pío IX en 1854, al cumplirse el centenario, decíamos, escribió un verdadero tratado acerca del tema el dominico Manuel Cuervo, catedrático en la Universidad de Salamanca. Este gran tratado, así lo podemos llamar, se publicó en la revista Salmantichenses en el año 1954. Lo tituló de este modo: ¿Por qué Santo Tomás no afirmó la Inmaculada? Destacaba 3 periodos en la evolución del planteamiento del problema. Primer periodo, institución de la fiesta de la Concepción de María, a la que hemos aludido, institución de la fiesta y determinación de su objeto, del contenido de esta fiesta en el Occidente en los siglos IX, X y hasta el XII. El segundo periodo es el de la crisis de la opinión teológica inmaculista. Tiene lugar en el siglo XIII, en que vivió Santo Tomás. Y el tercer momento es el de la consolidación y maduración de la piadosa opinión en el siglo XIV, del XIV al XVII y XVIII hasta la definición del beato Pío IX. Santo Tomás de Aquino ciertamente no afirmó en sus escritos este magno privilegio mariano. Sin embargo, fue el primero que estableció una distinción entre pecado como acto y el débito del pecado, la deuda del pecado. Puesta esta distinción, que lo hace Santo Tomás, la opinión inmaculista pudo desarrollarse maravillosamente bajo la guía del Espíritu Santo, claro está, sin que se dañaran mínimamente las verdades de fe acerca, por una parte, de la universalidad del pecado original y por otra, de la necesidad de la redención de la humanidad por parte de Cristo, también en favor y de manera sublime de la Santísima Virgen María. Se planteaban máximamente estas cuestiones en el siglo XIII. No obstante lo anterior, Santo Tomás no aplicó nunca esta fundamental distinción, que es de él, el pecado como acto y el débito del pecado. No la aplicó nunca a la bienaventurada Virgen María, porque en aquel tiempo esta opinión no estaba perfectamente consolidada. Ni la Iglesia romana celebraba la fiesta de la Inmaculada Concepción. Además, para un teólogo especulativo que consideraba maduramente esta cuestión, no aparecían todavía los fundamentos suficientes para hacer esta excepción
de las leyes generales de la fe, y todavía había que esperar muchos siglos para que esto se aclarara. Ahora bien, Santo Tomás nunca afirmó que no se pudiera aplicar aquella distinción en que se encuentra la clave de la solución de la concepción de María, por lo cual, sin razón alguna, lo han juzgado muchos como adversario de la concepción inmaculada de la Virgen María. Aún más, podemos decir que su doctrina preparó el camino seguro a la evolución de la doctrina inmaculista, al quitar de en medio toda oposición con las demás verdades de la fe, mediante aquella distinción entre el acto y el débito del pecado. Aun cuando él no juzgara prudente en aquel tiempo aplicarlo de hecho a la concepción de la Santísima Virgen. Aprovechó pues mucho la doctrina de Santo Tomás a la evolución de la concepción inmaculada de María. Estableció la mencionada distinción, por ejemplo, al tratar de las consecuencias del pecado de Adán para la humanidad. El pecado de Adán sometió a todos a la necesidad de contraer el pecado y sentir el peso de sus consecuencias, entre las que se cuenta la muerte. Pero se preguntaba, ¿se sigue de aquí que todos los hombres morirán de hecho necesariamente? ¿O que si algunos no mueren, ya por eso quedaron libres de la necesidad de contraer el pecado original y de ser redimidos por Cristo? Quedaron libres también, tanto de contraer el pecado como de ser redimidos por Cristo. Santo Tomás responde que no, porque San Pablo afirma lo contrario en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16-17. Santo Tomás, comentando al teólogo Pedro Lombardo en el libro de la sentencia, los 4 libros de las sentencias, en concreto comentando el libro segundo de las sentencias de Pedro Lombardo, distinción 31, cuestión 1, artículo 2, se pregunta si es de necesidad que todos los hombres nazcan en pecado original. Y su respuesta es afirmativa. Pero poco después se plantea la dificultad que presentarán las personas que, según San Pablo, recordamos, no han de morir al final de los tiempos, siendo la muerte una pena del pecado original. Si esto se diera, dice, sería una especial concesión de Dios el que no sufrieran la pena de la muerte, consecuencia del pecado. Una especial concesión de Dios. Todos los hombres, por su naturaleza, tienen necesidad de morir, pero pueden ser liberados por especial gracia de Dios. De la exposición de Santo Tomás, escribe Fray Manuel Cuervo, se sigue que Dios puede preservar a su Madre Santísima del hecho del pecado, habiendo tenido el débito o necesidad natural de contraerlo, siendo una y otra cosa efecto de la gracia redentiva de Cristo. La definición dogmática del Beato Pío IX en la bula Ineffabilis Deus de 8 de diciembre de 1854 contiene estas palabras: la bienaventurada Virgen María fue preservada, inmune de toda mancha de pecado original, preservada, inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción, por singular gracia
y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. Terminamos con una sentencia de Santo Tomás que escribe en la primera parte de la Suma de Teología, cuestión 25, artículo 6, la respuesta cuarta. La Santísima Virgen, por ser Madre de Dios, tiene con su Hijo una cierta dignidad infinita. Por ser Madre de Dios, tiene con su Hijo, inseparablemente unida a su Hijo, una cierta dignidad infinita, procedente del bien infinito que es Dios. Ahí está la fuente, en la divinidad. De aquí se deduce que no puede hacerse algo mejor que Jesús y María.